Carni, vente, hombre, vente. Que se va esta, que está. Que se va, aquí nos podemos. Venga. Este es mi madre, Ahí vamos. Nunca faltará quien te diga, cierra la boca que te sentará mal. Qué aburrida que a fuerza de rezar mucho viven poco. Come y bebe cuanto te apetezca. ¡Vale! Claro que sí, siempre habrá quien te aconseje que procures vomitar después de una buena comida. No le hagas ni caso. ¿Ni caso? Que te sentará mal, te inquietará las entrañas. Claro, y ese pesado médico del alma que te advierte de 1000 enfermedades malignas que te han de atacar por los excesos. A ese le preguntaría que por qué es tan pesado. Espero que no le hayas pagado por adelantado. Por eso es tan pesado. Págale y despídele. Come, bebe, vive, reina. No te pares a pensar si es verdad o es apariencia. Sigue el camino aunque no sea recto, del bien deleitable, útil y honesto. A mi maestro no le gusta que me deje llevar en exceso por mis apetencias. Tiene mucha razón cuando son signos de pasiones desordenadas. ¿Tú tienes eso o no tienes eso? El comer y el beber no tienen por qué ser desordenados. No, tiene que haber un equilibrio entre lo que se necesita y lo que simplemente se desea. Lo mismo pasa con el dinero, ¿tú quieres tenerlo? ¡Equilibrio! ¡No, dinero! Es el colmo, pero claro, aquellos lobos también serían pobres. ¿Qué es lo que deseas, joven príncipe? Come, bebe, vive, reina. No soy tan. No te pares a pensar. Tal vez esta noche te conviertas en uno. Si es verdad o es apariencia. Oye, ¿has amado alguna vez? Sí, al cielo, al suelo, al agua y al fuego. Todo eso lo puedes encontrar aquí. ¡Me gusta estar aquí! Come, bebe, vive, reina. No tienes por qué irte. ¿Qué le parecerá eso a tu padre? ¿Mi padre? ¿Mi padre? Sí, Salastano es tu padre y muy severo contigo. Mi padre. Es mucho peor que eso. Sigue el camino aunque no sea recto, del bien deleitable, útil y honesto. ¿Sabéis que el buen vino es la mejor medicina? Sí. ¡Purga el vientre! Limpia el diente, mata el hambre, aplaca la sed, crea buenos colores y alegra el corazón y concilia el sueño. Sí. Bueno, somos Teatro del Temple, este es un fragmento de la obra El Criticón de Baltasar Gracián. Para todos ustedes. ¿Qué te ha parecido esto que hemos visto? Me encantó, fue un poco como... no me lo esperaba, pensé que era... No, nunca pensé que era actuado. El teatro en la calle, ¿esto qué te parece a ti? A mí me fascina siempre los artistas un poco urbanos, siempre estoy pendiente de los músicos y de cualquier persona que se muestre su arte en público, siempre invita. Hombre, yo me he quedado un poco, me he girado, digo, porque está cantando gente así de repente.